cuáles son todos los impactos que tienen sobre el ecosistema estos incendios forestales y cuánto tiempo pasa hasta que se vuelve a recuperar, si es que se recupera. Bueno, sí, todos los años tenemos esta situación en esta época que se dan las condiciones climáticas. Y la verdad que el impacto del incendio es muy, muy variable. Es algo que nosotros hemos visto con nuestros estudios, es que hay mucha heterogeneidad, es decir, mucha variabilidad cuando uno va al campo. En poco espacio uno puede ver efectos diferentes del fuego, así que depende mucho de las características del incendio, de las condiciones climáticas, del tipo de vegetación, del tipo de terreno. Hay muchas diferencias, por ejemplo, entre un incendio de un pastizal, que suelen ser de muy baja intensidad y se mueven muy rápido y generalmente cubren áreas muy grandes. Un incendio en un arbustal, un matorral típico de las sierras de Córdoba, en donde hay más carga de combustible, el fuego es más lento pero es más intenso. Y Ujú. después tenemos el extremo de los fuegos de calamuchita, donde hay bosques de coníferas que son súper inflamables, mucha cantidad de biomasa de combustible, muy intensos, son los que más daño causan generalmente a la infraestructura, a las propiedades, al menos en Córdoba ha sido así, y al ecosistema porque afectan también el suelo. Es decir, que es muy, muy heterogéneo también el tiempo de recuperación por fuego. En los pastizales nosotros podemos ver que en 3 años en algunos pastizales no se nota el área quemada, son especies que en general rebrotan mucho. En el matorral lo mismo, pero hay mucha más variabilidad dependiendo de qué especies estaban presentes, cuál era el tamaño de esos arbustos. Hay casos en los que en 5 años uno no nota dónde ha sido el incendio, en otros casos pasan 20 años y todavía se pueden ver las cicatrices o las marcas del incendio, ¿no? Ujú. Yo lo presentaba recién por lecturas que tuve hace algunos días, cada vez que vienen estos incendios, leía que los suelos pierden absorción después del fuego. Sí, depende mucho también, como te digo, de las características. Si el fuego es muy intenso, uno puede ver en el campo que el suelo está como pulverizado porque se consume la materia orgánica, se calienta tanto que se pierde la materia orgánica de las capas superiores y entonces cambia completamente las propiedades del suelo, entre ellas las propiedades de absorción. No es el caso en todos los incendios. Como te decía, a veces el incendio es de baja intensidad, de media intensidad, y en esos casos los sistemas o la mayoría de las especies en los sistemas de Córdoba tienen cierta tolerancia a los incendios, por supuesto que dentro de ciertos umbrales, ciertos límites de frecuencia, de intensidad, pero las especies dominantes que hemos estudiado nosotros tienen muy buena capacidad de rebrote. Por supuesto que si las condiciones climáticas se dan y se genera un incendio de alta intensidad, por ejemplo, en una zona de bosque maduro, lo cual no es usual, y los árboles se consumen completamente, eso sí es un impacto muy grande porque les lleva muchísimo tiempo recuperarse. Pedro, ¿cómo estás? Janina te saluda. ¿Qué tal, Janina? Cada vez que, bueno, tenemos esta lamentable temporada, entre comillas, de incendios, una vez que pasan y empezamos a analizar las causas, las consecuencias, hablamos de las responsabilidades políticas también. ¿Cuánto se puede avanzar en la preservación, en el equilibrio de los intereses económicos de las grandes construcciones que intervienen montañas, que intervienen campos que podrían estar preservados, cuando no hay decisión política de hacerlo? En esa materia, ¿cómo estamos en Córdoba? ¿Qué es lo que vos podés observar? Digo, tanto a nivel de los municipios que autorizan countries o grandes construcciones o cancha de golf, a lo macro te llevo, que sería el gobierno provincial, digamos, como máxima autoridad en Córdoba. Bueno, no soy un experto en el tema, te puedo decir ¿Tu por lo que puedo apreciación? ver. Sí. Sí, mi apreciación es que las zonas más conflictivas de Córdoba son las zonas de interfaz. Hay una clara correlación en estudios que se han hecho de los incendios con la presencia de rutas y de zonas urbanas. Es decir, que sin duda que es la zona más conflictiva, en las sierras chicas sobre todo de Córdoba. Y eso indica que hace falta un planeamiento más estricto probablemente de las zonas de interfaz, con límites marcados y que no sean tan intrincados, tan complicados también a la hora de que ocurran los incendios, de controlarlos. Y desde el punto de vista de la prevención, a mí me parece que el planeamiento
ajustar un poco todas esas medidas, ¿no? Ujú. ¿Se tiene conocimiento de que si hay un riguroso cumplimiento, no solamente en las áreas que pertenecen a la provincia, sino a ciertos municipios, sobre todo municipios donde hay mucha demanda de viviendas, en fin, donde se está construyendo mucho, si hay un estricto cumplimiento de la ley que prohíbe construir en sectores donde han ocurrido incendios? ¿Se cumple realmente? La verdad que no lo sé, y eso es un tema que debería conocerse, supongo. No sé si realmente está esa información, yo no la tengo. Pienso que hay gente que quema intencionalmente por distintos motivos, pero no tengo datos concretos para decirte en qué cantidad, en qué magnitud eso impacta en los incendios y si se cumplen esas normativas, que es lo que digo que existen, normativas esas y otras muchas más, que deberían cumplirse. El territorio de Córdoba es muy grande, la zona de interfaz es enorme, son cientos de kilómetros, y entonces por eso digo que hay que ajustar. Es imposible estar en todos lados para los organismos de control, así que hay mucho de conciencia y de autocontrol también en esto, ¿no? Si no, es imposible evitarlo.